Seguimos en Todas las Voces por Monte Carlo Televisión. Podrán decirme con razón que no corresponde que el conductor haga historias personales. Hoy me voy a pedir apenas una licencia para que en 1 minuto y medio pueda narrarles algo que de pronto tiene que ver con el programa y con lo que vamos a tratar hoy. Es una historia personal de mi infancia y adolescencia. La pasé jugando en la plaza de deportes de la avenida Oribe en Tacuarembó. Durante todos esos años lo que veía del otro lado del alambrado eran unos fierros herrumbrados, unas vigas, hay una cimentación tapada por el pasto en aquel momento y no sabía cuántos millones de dólares, millones no, cuántos miles de dólares estaban enterrados allí. Pasó el tiempo, bueno, tuve que venirme acá. Resulta que cuando regreso a Tacuarembó, después de estar en Montevideo, eso es un extraordinario polideportivo. Un estadio magnífico de básquetbol. Además, con una piscina abierta, olímpica, con una cancha extraordinaria. Da gusto ver el polideportivo. Quedó muy coqueto, además, como suele decirse. ¿Saben cómo se hizo eso? Con la coordinación del gobierno central con la intendencia de Tacuarembó. Gobierno central del Frente Amplio, la intendencia blanca de aquel departamento. Ejemplos como ese hay muchos en el interior. También están aquellas frustraciones que tienen algunos gobiernos departamentales y también acaso el gobierno central, porque no siempre funciona esto con el aceite necesario en ese engranaje. Y después había otra obra tan necesaria como importante que se concretó con ese mismo formato. Los puentes de paso del bote. Cuando se hacía la fiesta de la Patria Gaucha era imposible transitar por allí. Había una concentración tal de animales, de personas a pie, de autos, de motocicletas, que lo del puente era un colapso. Y sin embargo hoy tenemos un puente nuevo, gracias a esa coordinación. Vamos a estar hablando de la coordinación entre el gobierno central, las intendencias departamentales, y para eso hay, como pretendemos siempre, calificados invitados en esta noche. Por ejemplo, Santiago Soto es el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Santiago, buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, un gusto estar nuevamente, con toda la audiencia y también encontrarnos nuevamente, Dani. Exactamente, Santi. También está con nosotros el señor intendente de Florida, Carlos Enciso. ¿Qué tal, pájaro? ¿Cómo anda? Buenas noches al panel, por supuesto a la audiencia, y gracias por la invitación, Dani. Y el intendente de Rocha, Aníbal Pereira. ¿Cómo le va, Aníbal? ¿Qué tal? Muy buenas noches al panel y a vuestra audiencia. Un gusto estar por aquí. Igualmente para nosotros es un gran gusto. Hablaba de eso, de la coordinación que es posible en este país, además de cercanías, hay que manifestarlo en esos términos. Ahora, vamos a ir a ese tema de fondo. Antes, me gustaría conocer las opiniones de dos personas que muchas veces polarizan posturas y opiniones, por aquello de la ideología, de izquierdas o derechas, en fin. ¿Han visto ustedes, y me gustaría ya ir acompañando, director, si me permite este comentario con estas imágenes, ¿han visto ustedes la visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al presidente de la China comunista, Xi Jinping? Ahora, fue recibido Trump con un protocolo que fue más allá de lo que uno podía esperar, hubo agasajos de toda naturaleza. Los medios internacionales están hablando de un, no sé si corresponde llamarlo idilio, pero de un acercamiento interesante entre estas potencias. Viendo esto, saben que muchas veces en estos países persisten algo así como barreras ideológicas. Viene a cuento esto porque en Uruguay todavía se advierte una polarización entre izquierda y derecha. Creo que Martín Sartú en un tuit decía que estaban reunidos el presidente estadounidense más proteccionista de los últimos tiempos y el presidente comunista más capitalista. ¿Coincides con esto, Conrado? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? No, yo soy simpatizante del señor Xi Jinping por su compromiso internacional frente a la libertad de comercio, que viene de defenderla en varios eventos internacionales. Y no me gusta nada, pese a que soy un entusiasta, defensor del partido de Lincoln y por lo tanto hincha de muchos presidentes republicanos de los Estados Unidos, en la última elección mi pollo salió mucho más atrás, pero este señor no me gusta nada, porque además es todo lo contrario de lo que yo creo en materia económica. Ahora, cuando se estrechan la mano, se dan la mano el 40% del Producto Interno Bruto del mundo, ¿no? Sí, pero se dan... Bueno, el señor Xi Jinping le dice la crónica del Economist de hoy, antes de hacerlo entrar, tomó todas las precauciones del caso y dice aquí
en el palacio, en la ciudad prohibida, en el lugar de los 9.000 dormitorios, allí solo entró los homenajeados, no entró ni la prensa ni el mundo. Nadie sabe qué hablaron, pero dice, lo trató con una mezcla de halago y desdén. Así que algo de eso debe haber. Bueno, nos venimos al otro extremo de la mesa. Óscar Andrade, ¿cómo te va? Sí, se ve que tenían dudas hasta que Conrado fue al Zunca. Cuando Conrado fue al Zunca dijeron, después de esto está todo pronto, ¿qué nos vamos a andar negando? Yo creo que sí, efectivamente. A ver, lo dos tomaron como cosas. referencia. Primero, dos centros de poder que están en tensión, claramente en tensión. Estados Unidos en un momento de declive. Todos los documentos del Pentágono anuncian que un componente potencial de conflicto es un conflicto con China. En general, la principal potencia económica que tiene la mitad del gasto militar del planeta cuando en declive es un riesgo potencial y aparte que está comandado por un personaje que yo no, mi problema principal con Trump no es en materia económica, que es racista. Estas medidas que está aplicando ahora con los nicaragüenses que hace más de 20 años que viven en Estados Unidos, con los mexicanos, el muro, la burla que hace a un periodista con discapacidad en medio de la campaña, las críticas al tema de género. Oscar, y esa pregunta que está planteada allí, ¿existen aún No, las yo creo que lo que ideológicas? existen son intereses. Hay intereses de los sectores oprimidos, intereses de los sectores que oprimen a los oprimidos. Y esos intereses se expresan en términos políticos. Uno puede pararse a defender los intereses de los que están oprimidos en el mundo o pararse a defender el statu quo. Según cómo te pares, es la ideología que defendés. Mónica, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal? Hay tres maneras de verlo. ¿Cómo ves esta foto? Ahí va. Hay que pensar que muchas veces cuando esos dos extremos se juntan es porque generalmente el del país democrático o el de Estados Unidos, del mundo occidental, es el insospechable. O sea, fue Nixon a Moscú en plena Guerra Fría. Si iba Kennedy o Carter iba a estar en tela de juicio. Fue Nixon. En este caso puede vérselo así. Por otro lado, no sé si son tanto las puntas distintas. Los dos son gobiernos autoritarios. Los dos tienen un gustito por lo autoritario y por lo antidemocrático, que no me gusta nada y por lo tanto no son tan diferentes. Y tercero, se puede ver también como una realpolitik. Son las dos grandes potencias. Está bien que se junten y hablen. Algo de eso. Un detalle, sí. Melania le agarró la mano. Se ve que la cosa venía brava en China y se asustó. No sé si vieron. Sí. Ustedes vieron cómo se dieron la mano entre ellos, pero yo miré a Melania también. ¿Cómo te vale? ¿Cómo Muy bien, estás? Daniel. Yo estaba pensando cuando hablábamos en el programa, bueno, de tocar este tema, que hace poco tiempo, a comienzos de año, cuando la conferencia en Davos del Foro Económico, allí Xi Jinping habló, sin nombrarlo a Trump, pero en aquel momento habló y con palabras muy duras acerca del proteccionismo. Sí. Y hace pocas semanas, Trump, hablando acerca de lo que él llama esa diferencia entre las importaciones y las exportaciones, o sea, la penetración de productos comerciales de China en los Estados Unidos, los calificó en su momento de horrible, yo me anoté acá las palabras, vergonzoso y horrible, ¿no? Lo que es la diplomacia, como en la previa por ahí se calientan las leñas del fuego y después, bueno, en la foto todo es más amistoso. Algo de eso. En este sector tengo a por lo menos dos visitantes oficiales a la República Popular China, los intendentes Enciso y Pereira. Santi, ¿estuviste en China? Bueno, me tocó ir como estudiante, Como de Ciencias Económicas cuando hice el viaje, nunca fui en misión oficial, pero creo que hay algo, digamos, anecdótico de lo que es el encuentro y hay algo muy profundo de lo que está pasando en el mundo. ¿Qué es lo anecdótico y lo profundo para ti? Anecdótico Por es lo una menos en visita grandes entre, trazos. digamos, darse las manos, digamos, entre los dos presidentes en este momento de las principales potencias del mundo. Lo profundo es que el mundo, a partir de la crisis de 2008, digamos, y de la irrupción de nuevas tecnologías muy disruptivas, digamos, que viene con la automatización, con cambios muy importantes, el mundo, tanto en términos económicos como políticos, de los últimos 7, 8 años se ha transformado radicalmente. Venimos ahora de la presentación del plan de transformación productiva y competitividad, aprovecho y pongo el aviso, que el presidente de la República lo estuvo presentando el doctor Tabaré Vázquez. El Uruguay tiene que prepararse para insertarse en el mundo, donde China es uno de los principales socios Desde ya. comerciales. ¿Su experiencia, intendente? Creo que hay varias lecturas. Una global, que esto es el norte y nosotros somos el sur. Y no es un término arcaico. Son potencias que en algunos aspectos tienen, independientemente de ideologías diferentes, intereses comunes frente a lo que pueden ser productores de materia prima como somos nosotros. Independientemente de eso, en Florida tenemos dos hermanamientos con provincias chinas
que hemos generado un interesante intercambio, y lo que vi cuando fui por única vez es la reivindicación de la tradición, que eso no, la revolución cultural de Mao lo había dejado de lado, y después de Deng Xiaoping, Xi Jinping reivindica la tradición, que no es menor en China, y la proyecta con la tecnología, y es lo que nosotros tenemos que vender: calidad, buenos productos e integración. ¿Su experiencia para ir allá? Yo estuve en China 2 veces. La primera fue en octubre del año pasado, en la misión oficial que encabezó el señor presidente de la República. Fui el único intendente que pude acompañar en esa misión. No hay duda que para el Uruguay, luego de esa instancia, significó un antes y un después en las relaciones comerciales con China. Hoy Uruguay, en este año que pasó, lo que ha sido la relación comercial, por ejemplo, la carne, nos posicionamos casi que igual que Australia, que es el principal vendedor. O sea, ¿no era necesario, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que tanto se debatió? Esa es otra etapa que el Uruguay no puede discutirla, no puede evitar discutirla. Ahora, la característica de socio preferencial que pasó a ser Uruguay a partir de esa visita para la economía de nuestro país, tenemos que visualizarlo. Puede haber otro debate. Ahora, Uruguay, lo que no hay dudas, hace pocos días vino una nueva misión sanitaria a habilitar más frigoríficos. Y la carne de Uruguay se está posicionando sin tener, o sea, vendiendo la carne a una relación más perjudicial a la que vende Nueva Zelanda y Australia. Nos hemos posicionado de manera muy importante. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que Uruguay, por las características que somos como país, no podemos pararnos en una frontera y algo ha pasado en Uruguay cuando han venido posibilidades de inversión china, donde nos hemos parado casi que al extremo de la xenofobia, ¿no? Y esto pasó en nuestro departamento. Ahora, tenemos que analizar estos procesos de manera más pragmática, ¿no? Bueno, es un tema que seguramente estará en debate, pero hablábamos de la ideología. De hecho, cuando le preguntaba al intendente Pereira ahora por aquel debate tan potente que se dio en la interna del Frente Amplio ante la eventualidad de firmar un tratado de libre comercio con China, asomaban los aspectos ideológicos. Y se podrá decir con insistencia, como se señala, que ideología hay en todo. Pero lo cierto es que en aquella circunstancia quedó como mal parado el canciller Nino Noboa, porque pretendía avanzar. Y lo mismo sucede ahora con otros acuerdos comerciales. A ver... Es más, ¿sabe qué? El otro día escuchaba al senador Pintado, creo, decir, habría que cambiarle el nombre, ¿eh? O sea, aquello del perro, pero con diferente collar. Yo estuve en la reunión donde el presidente Xi Jinping tuvo la conversación con el presidente de la República. Estaba toda la delegación. No fue, como decía Conrado Hughes, en este caso. Y la conversación fue muy frontal. Ahora, pero dice la crónica. Dice la crónica, claro, como lo dice. Y fue clarísimo, es clarísimo que un tratado de esa magnitud tiene que de alguna manera tener la complacencia del Mercosur. Y en esos aspectos la conversación fue muy frontal. Ahora, China está llevando adelante un proceso que le ha denominado la ruta de la seda. Sí. ¿Verdad? Lo que decía Santiago Soto. Uruguay no puede estar de espaldas a ese proceso donde en realidad o te paras en una vereda o en la otra. Ahora, ¿los blancos tendrían otra actitud para la relación internacional en el plano comercial? Yo creo que, independientemente de nuestra vocación histórica integradora, tendríamos ya un avance y un pragmatismo tal que no estaríamos dependiendo de la industria paulista, que es la que en algún aspecto debe estar evitando que el Mercosur tenga más avances con China por un tema también de proteccionismo. O sea, la decisión uruguaya está sometida a eso. Evidentemente no se quiere forzar un relacionamiento más tenso con Argentina y con Brasil por parte del actual gobierno, y yo creo que en China nos están observando de una forma, y tenemos la feria América Latina aquí y China en noviembre, fines de noviembre, que en algún sentido nos puede generar un retroceso, y no por la escala del volumen nuestro, sino por la actitud cualitativa de dar un paso y generar para ellos esa amistad que buscan con un tratado de libre comercio, ¿no? A ver, el Uruguay tiene como dos motores exportadores. Uno que tiene que ver con los productos que colocamos fuera de la región
en general de mucho valor agregado, los que más se conocen, los más comoditizados, muchos de ellos, aunque se han separado de eso, y otro empuje de importar para exportar a la región con cierto valor agregado por arriba de eso. Ninguna discusión de integración internacional del Uruguay puede eludir que tenemos esas dos realidades instaladas en el Uruguay. Y quiero decir un dato nada más, porque creo que vale la pena cuando se habla. El Uruguay es el segundo país de América Latina que más creció en exportaciones en este año, y estos son datos de la Comisión Económica para América Latina, de la CEPAL, que son por fuera, digamos, de los que elabora el gobierno, ¿no? Bueno, a ver, director, porque me parece que puede recalentarse el debate en atención a la entrevista que le realizó el diario El País a Jen Tirol, que estuvo aquí, Premio Nobel de Economía, estuvo participando de algunas actividades académicas. Lo cierto es que, además de haber dado una clase en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, le brindó una entrevista al diario El País. Algunas frases que tengo aquí. Vamos a compartir la frase, Ahí Daniel. está, adelante. La automatización y la inteligencia artificial plantean un serio desafío. ¿Los nuevos empleos serán atractivos para los trabajadores? ¿Se pagarán bien y tendrán suficiente reconocimiento social para que la gente quiera hacerlos? Otra de las frases. Una postura útil sería proteger a los trabajadores en lugar de proteger los empleos. Sería útil proteger mejor a los trabajadores a través de un seguro de desempleo generoso y una capacitación profesional. A ver, Ale, sobre esta última frase que leías, la segunda. Óscar, ¿tenés una opinión sobre esto? Sí, nosotros tenemos, es tan implacable la lógica del capital que nos ofrece solo una posibilidad, que es: miremos el cambio tecnológico, va a estar al servicio de las grandes corporaciones. Como va a estar al servicio de las grandes corporaciones, lo que tienen ustedes para ofrecer es pagar el costo social del cambio tecnológico. Y hay algunas referencias que hace este Nobel de Economía que son interesantes, en el sentido de decir, una cosa que es de elemental sentido común: la economía tendría que estar al servicio del bien común. Eso es revolucionario, porque en general la tendencia de la economía es que está al servicio de las grandes corporaciones. La solución, si es reducción de la jornada, si es renta básica universal, si es seguro de paro extendido, si es mayor cobertura de seguridad social, pero claramente lo que tenemos que pensar es: bienvenido el cambio tecnológico, porque nos tiene que posibilitar la mejora social. Ahora, el problema es que en general la información es cambio tecnológico, se va a perder trabajo, a ver quién queda, ¿no? Quiero que me carguen la segunda placa, porque además creo que se brota Connie Hughes con algunos comentarios que ha hecho Oscar. Pero a ver, la segunda placa, por favor. Sí, lo tenemos bajo cuidado. Una postura útil sería proteger a los trabajadores en lugar de proteger a los empleos. Proteger mejor a los trabajadores a través de un seguro de desempleo generoso y una capacitación profesional. De esto, por ejemplo, Conrado. No, yo creo que es uno de los temas que tenemos que tener un gran debate. Hay 25 aportes, yo no suscribo todos los razonamientos que nos hace Jen Tirol, pero primero es un ingeniero, yo tengo gran respeto por los ingenieros, tienen una muy sólida formación y es ingeniero y economista, con lo cual chapó. Él hace consideraciones, yo creo que se pretende ubicar en una tercera posición. En vez de decir el fin de la economía es que el Estado logre la consecución y los proletarios. No, él no dice eso y tampoco dice lo que decimos los liberales, que cada persona en el mundo pueda hacer su destino, que es lo más importante que nos han enseñado los pensadores liberales. Y él dice, se sube al bien común, que es una francesada clarísima, que además remonta sus orígenes a Jean-Jacques Rousseau, de quien tengo, por supuesto, una visión muy crítica. Entonces, cuando él le preguntan eso, él dice, tiene que haber un sistema generoso de subsidio al desempleo, tiene que haber esfuerzo de capacitación, pero también hace unos comentarios que acá en el Uruguay nadie se da por aludido. La propiedad estatal, dice, exhibe patrones diferentes en países y no tengo experiencia para discutir el Uruguay, con lo cual se hizo el otario. Pero me contestaré alguna observación general. Lo más importante es que haya competencia en igualdad de condiciones. Incluso las empresas estatales adoptan un comportamiento diferente cuando se enfrentan a los competidores. En el Uruguay, el gobierno y la mayoría de los uruguayos, porque yo reconozco eso, aman al Estado y quieren proteger al Estado y jorobar a los clientes. Te va a responder en un ratito el representante del gobierno esta noche, pero a ver, Mónica, por favor. Yo estoy de acuerdo con esa francesada que dijo y esa tercera posición me resulta simpática.
Además, hay otra cosa que dice Chantigol que también tiene que ver con lo que dijo Connie y con esta reforma. Este apoyo al bien común viene después de una buena reforma del Estado. Él plantea la eficiencia del Estado y la reforma del gasto público primero, para después poder hacer lo otro. Él dice, en una entrevista que le hizo El País de Madrid hace poco, no sé si en esta del País no la vi toda, dice que Grecia y España, por ejemplo, que se demoraron, hicieron las reformas cuando ya tenían el cuchillo acá, se le hizo mucho más duro y más doloroso que Alemania o los países del norte de Europa, que son tan queridos en este programa, de citar, la hicieron cuando veían que la tenían que hacer, porque si no les iba a resultar doloroso. Bueno, primero le pido disculpas a la vecina del vecino, pero me voy a agitar la camiseta que un premio Nobel de Economía en el año 2014 daba clase a los gurises en 2017 en la Universidad de la República, en la Facultad de Economía en la cual nos formamos. Realmente habla de el nivel que puede tener lo público como lo de todos, como una enseñanza como la que tenemos en este caso en la Facultad de Economía. Vinculada a las afirmaciones de Tirol, en los países nórdicos se ha hablado mucho de este concepto de flexseguridad, le dicen, que es como filosofía de la protección laboral, proteger al trabajador por arriba de proteger el cierre en alguna industria de algunos puestos de trabajo. Yo creo que como concepción general tiene sentido. Como concepción de la protección al trabajo tiene sentido. De hecho, tenemos un seguro de desempleo que es de esa forma, que actúa de esta manera. Tenemos un instituto de formación que se llama el INEFOP, digamos, que es tripartito entre los empresarios, los trabajadores y el Estado, que trabajan la capacitación de quienes entran en seguro de desempleo para recalificarlos en otras áreas. En esto que se viene de la automatización, tenemos que hablar eso, pero flexibilidad no es precarización. Bien, no confundirse. me pide la palabra Enciso, pero querías hacer un apunte, Conrado. Yo quiero hacer un apunte. La Facultad de Ciencias Económicas tuvo en los años ambos. Eso compartimos. A la que fuimos ambos y donde yo recibí muy mala formación en economía, tuvo en los años 70, financiado por el Banco Central, un magnífico programa de posgrado, el primero que hubo sobre economía, en donde una treintena de contadores y economistas, que yo no me encontraba entre ellos, se formaron bajo la dirección de el Premio Nobel de Economía, un norteamericano que se llamaba Robert Mundell. Y de los profesores había dos que también, sí, Robert Mundell de Chicago, y dos profesores de los cursos de esos años, el día 79-80, eran también premios Nobel. Y también estuve en jornadas latinoamericanas de economía en el Radisson hace unos años con dos premios Nobel. Así que bien, no es la primera vez que aparece muy bien la Universidad de la República. Decía, no eran de la... No, muy breve. Creo que hay un debate global, mundial, que está, digamos, sin laudar y no se va a laudar a corto plazo, que es el tema de la robotización por un lado y el desempleo por otro, si es una variable directa, y yo creo que esto depende en algún aspecto de realidades y de países puntuales. No hay un parámetro global, pero además la obsolescencia programada, que el economista sabrá mejor que yo lo que es, que implica que para que la vecina se dé cuenta que los productos cada vez, las fábricas, y esto no es de ahora, duran menos para que haya un recambio más rápido, permite un piso de producción siempre importante de mano de obra y de manufactura. Pero en Uruguay aumentamos la exportación, pero aumentó también el desempleo. Y a su vez, el desempleo no tiene ningún vínculo con una automatización mayor que hoy haya en nuestro país, que no se está dando salvo en algunos lugares de sectores de punta del agro o en algunos sectores de la industria. O sea que el desempleo hoy en Uruguay no es funcional o consecuencia de una mayor automatización, y por eso pongo el ejemplo local. Pereira quería hacer un apunte también. Sí, a mí me gustan estos temas poner ejemplos, porque a veces grafican. Claro. Cuando entramos en una discusión tan profunda de temas que, si bien hoy a la velocidad que vamos en cuanto a lo que son los avances tecnológicos, yo escuchaba las diferentes opiniones y mi cabeza se retrotraía 10 años para atrás, cuando en el Parlamento empezamos a discutir, y yo era diputado en esa época, la ley que después empezó a generar todo lo que fue el proceso de trazabilidad, que fue una discusión en la cual establecía un fenómeno nuevo,
una producción agropecuaria central en la economía del país, en cómo se generaba esa producción, ¿no, verdad? Siempre con atraso, el trabajador más explotado. Cuando se discutió en el Parlamento a las 8 horas, hubo gente que ironizó con los relojes en la portera. Esos trabajadores estos 10 años, ¿cómo ha avanzado la producción de carne? La trazabilidad ha sido fundamental o no para la incorporación de nuestra carne en mercados como los más exigentes de Estados Unidos, Comunidad Económica. Perdón, yo era colega tuyo y salió por consenso, ¿verdad? Sí, salió por consenso, pero ¿se acuerda usted, colega, los debates que tuvimos? ¿Y cómo se ironizaba todo esto? Por eso nosotros aprendemos de los procesos y no hay que ser fundamentalista en la discusión de las cuestiones. Entonces, para mí es importante, este proceso es una discusión, o sea, es muy rápido todo esto. Ahora, no podemos plantear que los trabajadores no se deben de plantear un proceso, o sea, no es tecnología, exclusión. Yo ahí comparto lo que decía. Claro, ahora, cuando estaba hablando el intendente Pereira, empecé a recordar, yo quiero saber qué opina la gente, además, en Twitter, porque me parece que es apasionante que se genere esa interacción con el público. Pero cuando hablaba Pereira, cuando lo escuchaba también al intendente Enciso y a Santi Soto, instalé casi automáticamente el debate que se genera en torno a UPM. Y en aquel tiempo, Pereira, el Frente Amplio se oponía, pero frontalmente, como decimos en términos vulgares, los tapones de punta contra lo que era Botnia en su momento antes de la instalación. Entonces, aquel pragmatismo derivó en esta flexibilidad. ¿Cómo se explican cambios de postura de esa naturaleza? Y querría también conocer la opinión de Santiago. Ahora, yo creo que es importante discutir o ver los procesos en función de cómo se van generando. ¿Pero era así o no aquel escenario? En parte sí y en parte no. El Frente Amplio, mucha gente en esa... En parte sí y en parte no. No fue el Frente como tal una postura que adoptó. Sí habían claros... La ley forestal no la votó todo el Frente en el 87. Por supuesto que no, pero sí el Frente la modificó. Ahí arranca el debate. Pero sí en el 2006 la modificó y transformó de esa ley forestal elementos que después se demostraron que en realidad no ayudaban a lo que fue el proceso que después se dio. Porque la ley forestal tuvo una modificación fundamental. Nosotros estábamos en la Comisión de Ganadería en el 2006, que modificó aspectos muy negativos, donde se plantó en zonas donde no eran de prioridad forestal, donde se impuso determinados conceptos. Entonces, ni muy ni tan. Sí había gente del Frente Amplio con el proceso no estaba de acuerdo, pero no todo el Frente Amplio. Es más, hubieron actores como quien fue después el presidente de colonización, ¿verdad? Que fue senador, que es senador suplente de Mújica, que estableció claramente que es ingeniero agrónomo, claro, que estuvo en la primera dirección de Forestal, donde sí se incorporaron estas modificaciones, que después esas modificaciones generaron, ¿verdad?, cambios importantes. Quiero ir con el panel porque Santi también quiere responder sobre esto, pero Conrado, por estas... Sí, a ver, decime. Yo tengo un cuento que los pinta de cuerpo entero e incluye a la izquierda y al PIT-CNT. En el año 85, terminada la dictadura, llegaron los nuevos directorios a tomar posesión en las distintas empresas públicas. Y durante el periodo de la dictadura, el directorio de Antel había llamado a licitación internacional para la compra de centrales digitales. ¿Qué quería decir centrales digitales? Incorporar la tecnología más actualizada en ese momento, 1984-85, a la telefonía. Los sistemas los sistemas electromecánicos eran, por supuesto, lo que existían antes con las operadoras de clavija, que cualquiera que tenga algún añito más los puede recordar y gustarle ese recuerdo. ¿Qué tenía en la puerta de Antel? Que yo pasaba en el ómnibus rumbo al trabajo y lo veía todos los días, un enorme cartel que decía: Sutel, no a las centrales digitales. Siempre jugaron en contra del progreso porque lo tienen metido en la cabeza. Son en realidad, digamos, partidarios de la rueca y los telares sin lanzadera. Es el mismo concepto de los que rompían en el siglo XIX. Se ríe Pereira acá, creo que Oscar quiere participar, sí, Pereira. Claro. No, me parece que está ubicando al candidato presidencial Luis Lacalle Pou en ese concepto.
Yo no tengo nada que ver con el candidato presidencial. No, porque me trajo esa imagen, es quien está planteando en contra todos estos proyectos que el país está llevando adelante. Si quiere hablar de candidato, Eso habla claro que con sí. Hablar con el señor que se dedica a la política, yo me dedico a hablar. Y yo te hablo de los tuyos. Pero- Sí, Oscar, decime. No, pero me gustaría saber. Si usted cumplió un papel enorme cuando hubo que defender que Antel sea pública. Y hoy en el mundo hay gente que no entiende cómo compitiendo una empresa pública telefónica con dos monstruos gigantescos, más del 50% de la telefonía celular, No querían competir. más del 50%. Nunca quisieron, estaban en contra Sí, de abrirla. Conrado, con todo cariño, yo trato de no interrumpirte y aguanto para no interrumpirte, saca cuenta. Más del 50% de la telefonía celular es pública, ¿no? Y el sindicato, los trabajadores de Antel tuvieron mucho que ver en eso. Tuvieron mucho que ver en la circunstancia de que cuando se quiso privatizar, no se privatizara, y tiene mucho que ver hoy con una gestión que es ejemplo de funcionamiento de lo público y demás. Lo otro, a ver, planta de celulosa sí, planta de celulosa no. En frío ni sí ni no. En frío ni sí ni no. Proyecto de inversión en frío no es viva, vengan, hagan lo que quieran, ni es no vengan. En el PICNT hay compañeros que están a favor de la instalación de la planta de celulosa en algunas condiciones y hay compañeros que no. En algún momento fueron mayoría los que no. Y en determinado congreso fue mayoría los que sí en determinadas condiciones. Y casi no hay opiniones que digan sí en cualquier condición. Sí como sea. Si puede la producción luego, en la pausa, me acerca... Ovenir Sartú escribió un artículo hoy... Maravilloso. Maravilloso, dice Conrado, pero me imagino cómo caerá eso en el Frente Amplio. No lo voy a leer ya. En la República. Ya me hace no leerlo. La Republiqueta, La Republiqueta Celulósica. Celulósica. Le mandé una felicitación por Ah, WhatsApp. lo felicitaste. Sí, Santi, ¿no lo lees, Ovenir? No, lo leo, a ver, yo trato de leer todo, obviamente, no lo leí, paso por la recomendación, lo voy a leer igual porque está, digamos. Porque allí dice algunas cuestiones, bueno, en todo caso ahora durante la pausa. Ahora, si me permiten intercalar un asunto que tiene un poco que ver con estas cuestiones, ¿cuál es el peso de los empresarios? A tal punto se ha mencionado por estas horas que era tal la desesperación que aparentaba tener, no lo estoy diciendo yo, digo lo que escucho como comentarios. Parece que el gobierno manifestaba tal grado de preocupación por anunciar la firma de esta primera etapa con UPM que envalentonó la empresa y que la empresa entonces fue avanzando sobre algunas exigencias que en principio no estaban previstas y allí se generaron esas circunstancias de altísima tensión, a tal punto que el 3 de Economía renunció también como consecuencia de este proceso. Me gustaría un comentario de eso, pero lo que quiero intercalar es este asunto que se disparó con López Mena. ¿Cuál es el peso de los empresarios, por ejemplo, ante circunstancias que comprometen al actual y a futuros gobiernos? Creo que tengo una referencia de eso, una polémica fuerte que se dio en el Parlamento. Vamos a verla, a ver. Juan Carlos López Mena presentó proyecto al Ejecutivo. ¿Para qué? Para conceder la explotación de un puerto fluvial en 2 padrones del Estado en Rambla Costanera Sur. ¿Qué pasó? La bancada del Frente Amplio lo frenó en el Senado. ¿Por qué? Porque la oposición reclamó más información, hablaron de monopolio y algunos no confían en la figura del empresario. El expresidente Mujica dijo que cree que tener esos 2 padrones ayudaría a López Mena a conseguir el crédito. Bueno, tengo la sospecha, no es más que eso, es solo una sospecha, de que Conrado Hughes y Óscar Andrade en este punto tendrán acuerdo. ¿Es posible? Es así, Sí, absolutamente. ¿Es así? Sí, a ver, López Mena tiene prácticas empresariales que son todo lo que está mal. O sea, se ha dedicado en los últimos 20 y pico de años a decapitar organización sindical de la manera más dura, más brutal. Esto es, echando mujeres embarazadas, echando dirigentes sindicales, armando sindicatos amarillos. O sea, tiene una prédica de práctica que en mi opinión es todo lo que no deberíamos estimular. ¿En qué coincidís? ¿Sí? En eso está de acuerdo con López Mena. Es la parte que defiende de López Mena. En la política de relaciones recursos Es un crack. humanos de López Mena es un problema de él y de la justicia laboral. Lo que yo estoy en contra es de que el gobierno le regale al señor López Mena, tan luego al señor López Mena, con quien organizaron el famoso remate trucho del 1 de octubre del año 12, donde trajeron al padrino del nene y a todos los otros. Una vergüenza completa, una historia bochornosa, apadrinada desde el presidente de la República, el señor Mujica, y ahora le querían dar, parecería que no hay buen ambiente, que ayer se trancó, hubo una brillante intervención del senador Bordaberry que le puso la plancha al tema y creo que se va
a disolver. Un Sobre segundo estos componente, vínculos, a ver, Chico, a tener Mónica, cuidado sí, es la tendencia oligopólica, ¿no? En la economía uruguaya, que es un problema. Sí, Mónica. Yo cuando veo a tanta gente en contra de alguien tiendo a tratar de ver si hay algo bueno que se pueda decir. Yo vi el proyecto que quiere hacer López Mena en el puerto. Me parece muy bien. Me gusta, me simpatiza, es mucho dinero para el país, no hubo otros interesados, estaría bueno preguntárselo. Creo que es lo mismo que en UPM, si hay alguien dispuesto a poner dinero y a generar trabajo y a mejorar la infraestructura del país y el transporte vial, el transporte en este caso fluvial con Buenos Aires, y hay un acuerdo transparente y unos contratos transparentes, no veo por qué no se va a concretar. ¿Podemos recordar, Daniel, en qué constaba en líneas generales esta oferta que hizo López Mena para la instalación allí en el dique Mauá, para que la gente se ubique? Es en la Rambla Sur, esquina Andes, en esa zona, ¿no? Y hablan de la construcción de un puerto, una escollera de 1,5 kilómetros de extensión, de 1.500 metros, un estacionamiento, hoteles, restaurantes, salones comerciales, y también se habló en su momento de algo que la ministra Muñoz había dicho que iba a quedar en stand-by, el famoso Museo del Tiempo, ¿no? Que también entraría dentro de este proyecto, posiblemente porque se hablaba en aquel momento que el país no lo podía abordar y sí quedaba si entraban capitales privados, ¿no? Bien, ¿el subdirector del OPP tiene opinión sobre esto? Bueno, sobre este tema, a ver, está en la polémica que está planteada, pero voy a cumplir la promesa de referirme al tema UPM, que era, porque esto entraba con el tema más del rol de las empresas. Si te parece, Santi, entonces, para ingresar directamente al asunto de UPM, tengo además temas vinculados a la infraestructura, a lo que necesita hacer el país para que UPM empiece a considerar la posibilidad de aterrizar finalmente, pero vamos a hacerlo luego de la pausa, ¿eh? Queda pendiente y me deberás responder esa percepción que tiene la gente de que el gobierno estaba como con el agua al cuello y tenía que ceder en algunas cuestiones y que la empresa poderosa... No sé si era una percepción de la gente, me lo decís después, me lo decís después. Pausa y seguimos con todas las voces. Bueno, quedó planteada la pregunta al subdirector de la OPP, Santiago Soto. Además, si debiera consultarle, ¿fueron efectivamente tan tensas, de puños cerrados golpeando la mesa, estas conversaciones que hubo con UPM en el último tiempo, Santiago? Bien, primero aclarar que, bueno, me he sumado al equipo de la oficina en los últimos 3 meses, no participé de las negociaciones directamente en el acuerdo, obviamente sí dentro del equipo. Lo que sí quedó claro, primero es que valió la pena la espera y la conversación y la negociación cuando uno mira lo que son las condiciones del contrato, ahora podemos mencionar algunas. Y respecto al ánimo, al cómo son las negociaciones, cuando de un lado está un país defendiendo los intereses del país, como estuvo, bueno, coordinado por Álvaro García, por el director de oficina, pero un equipo de varios ministros, y del otro lado una empresa que tiene el tamaño que tiene. Es la inversión más grande privada de la historia de este país, o sea, de los que tenemos registro, digamos, que podemos llevar. Estamos hablando que es una inversión que solo de la inversión son 2.000 millones de dólares, más todo lo que implica alrededor. Y lo que yo le decía más temprano, eso de la ansiedad del gobierno que envalentonó a la empresa, ¿fue así? Se han dicho, escuché dos argumentos que creo que son, primero la ansiedad del gobierno, hace 1 año y medio que estamos discutiendo esto, cuando previsto originalmente era menos tiempo en la negociación, en el plan de la empresa. Se discutió más tiempo porque se discutieron mejores condiciones para el país, digamos. Eso está claro, digamos, o sea que no veo la desesperación del gobierno en un proceso que estaba previsto para unos pocos meses y que estuvo 1 año y medio para firmar insisto, que es un preacuerdo que corre ahora un plazo de 1 año y medio. El Partido Nacional hubiera querido un gesto más, si se me permite, republicano, ampliar un poco la base política para anunciar este primer acuerdo. Sí, yo, digamos, acá tengo la dualidad de responder algo de cómo lo vivo como intendente en la región y cómo también creo que el partido interpretó la falta de información y cierto secretismo que se puede haber manejado, por lo menos con los líderes. Yo no digo que evidentemente una empresa de esta envergadura hay cuestiones que son normales en las discusiones, pero bueno, creo que faltó un diálogo mayor en ese sentido. Como intendente
fuimos convocados por la empresa y en su momento por las autoridades del Ministerio de Transporte, por el trazado del eje de la vía, por el impacto ambiental y desde el punto de vista de infraestructura que iba a tener en Florida, que es el trazo más largo, es el tramo más largo de vía, son 136, 137 kilómetros, donde bypasean algunas localidades, lo que implica que la viabilidad, cuando yo hablé con el presidente Vázquez, de que también esto quedara virtuoso para trenes de pasajeros no estaría contemplado, claro, pero sí para trepar producción de nuestras zonas de leche, de ganado, de materia prima, de granos, que al puerto vayan hoy con un costo competitivo y no recargando la logística de la Ruta 5, que es un aspecto positivo. Claro. Lo que yo hice la precaución con Vidalín cuando estuvimos con el presidente de la República, y se lo dije también al ministro en su momento y a la gente de UPM y al ministro Rossi, hablamos todos de la salida de la celulosa después del proceso de producción. Pero ¿y cómo llega la madera por nuestros departamentos? Y acá yo tengo la Ruta 14, que estoy todos los años en 50, 60 millones de pesos porque es departamental y no le he podido pasar al ministerio de hace 7 años que soy intendente, y va a tener 200% más de flujo de peso de tonelaje nuestra zona centro de la madera de otros departamentos que va a ir hacia el centro del país. O sea que hablamos de los 1.000 millones de dólares de inyección que sin garantía soberana, pero aparecería la solución, pero también tenemos que hablar cómo vamos a inyectar, lógica país, las rutas nacionales y sobre todo las departamentales, que son las que sufren más, en un subsidio indirecto que hoy por tonelada vale $24 la tonelada de transporte de la madera en un tramo promedio de 200 kilómetros, que son de 30 a 40 toneladas. Bien, quiero conocer la opinión del intendente de Pérez. A usted se le hundió el puerto de Aguas Profundas, ¿no? Que tenía también, no digo este rango, pero había expectativas. Pero quiero que opine sobre lo que se acaba de aprobar con UPM, esta primera fase de negociación. Si me permite, simplemente para que la gente tome nota de algunos detalles, el informe sobre UPM que preparó Todas las Voces. A 10 años del inicio de las operaciones de UPM en Uruguay, el gobierno y representantes de la empresa finlandesa firmaron el primer acuerdo para la instalación de la segunda planta de celulosa. El gobierno afirma que se trata de la mayor inversión privada en la historia del país. Asegura que Uruguay se convertiría en el 5º exportador mundial de celulosa. Veamos algunos detalles de este acuerdo. La inversión de UPM sería de $2.500 millones. Se generarán 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos, destinando $200 millones anuales en salarios. Además, se crearán oportunidades para más de 600 pymes locales. El PBI crecerá más del 2% permanentemente. Se incrementará la exportación en $1.000 millones anuales. La recaudación anual por tributos será de $120 millones. El producto per cápita en las zonas de influencia de la planta crecerá entre un 10 y un 15%. Se preverá aumento del 10% de la producción de energía renovable del país. En cuanto a los cuidados de la calidad del agua del Río Negro, UPM invertirá $3 millones durante los primeros 4 años. Además, aportará $60 millones para la mejora de infraestructura vial. A partir del 2020, se realizaría un aporte de $1,5 millones anual durante 23 años para el financiamiento de un fondo de innovación sectorial, para procesos de centros tecnológicos y desarrollo de proveedores. Bien, muy, como siempre, excelente el informe de Ale Labraga. ¿Con un sí o con un no, Conrado? A la luz del cierre de esta primera fase, ¿UPM se instala en Uruguay? De ninguna manera. No, viste, ya abusaste. ¿Era sí o no? No. No, perfecto. Pereira. A ver, creo que después de cierre de esta primera etapa, esos datos, de alguna manera, creo que muestran claramente la seriedad que se ha venido procesando esto. Y yo quiero dar de otra óptica la visión también, un poco relacionado con lo que decía ayer. Cuando me decía, relacionabas con lo del puerto Aguas Profundas. Yo creo que no hay nadie que pueda aseverar que el puerto Aguas Profundas hoy se pueda plantear que esté hundido. A ver. Las condiciones que se discutían hace 3 años o 4 para el puerto cambiaron, sí. Pero el Uruguay no puede... Se fue a Aratirí para empezar, digamos. Los elementos que más empujaban se desinflaron en esta instancia. Ahora, el Uruguay no puede renegar en el contexto regional y de todo lo que hablábamos recién, de lo que implica
la característica de la región en cuanto a producción, de que Uruguay reniegue. Así nomás va a tener un puerto de 20 metros de calado. Si no se posiciona, y de hecho... ¿Pero el proyecto está vivo, intendente? El proyecto nunca murió. Cambiaron las condiciones de estudio. Nada más. El proyecto nunca murió. Hay que dejar hablar a veces quienes están festejando cosas cuando se complejizan. Porque la vida no es un camino de aciertos permanentes. Hay condiciones que van generando cosas. Yo recuerdo en el 2008 cuando se instaló la crisis internacional y hoy quienes ponen determinadas dudas en cuanto a estos procesos, en aquel momento le decían al gobierno, así no se sale de la crisis, así no se enfrenta. ¿Y cómo hemos venido saliendo de la crisis? Algún acierto hubo en la conducción económica. Entonces, esta discusión creo que nos obliga a establecer, no hay ninguna, yo en esto comparto con lo que decía Andrade, ninguna inversión por sí misma es buena o es mala. Ahora, esta inversión, ¿alguien puede decir no la queremos de primera de cambio? ¿Alguien puede decir no la queremos? Ahora, esta inversión, entre otras cosas, va a empezar en una de las zonas más empobrecidas del país, del punto de vista de las generaciones estratégicas, de energía, una cantidad de cosas. Va a generar una inyección tremenda, como la generó Alur en su momento cuando Bella Unión estaba en el fondo del fondo. Ajá. Ahí fue con inversión pública. Bien, indisciplina partidaria. Aquí está, la producción me lo acaba de acercar. Ahora, indisciplina partidaria se llama el artículo de Ovenir Sartú. Sí, ahora, esto que habla, ¿qué es el título? Republiqueta celulosis. Y está escrito en una hoja de papel. ¿De dónde sale eso, el papel? Porque también la visión es fundamentalista, porque yo quiero discutir el tema medioambiental, ¿eh? No hay que sobornarlo de esa manera. No hay que decir, porque si no, cualquier actividad nuestra está en tela de juicio. Cualquier actividad humana. Entonces, los que escriban contra plata celulosa, le escriben en una hoja de papel. Ajá. ¿Por qué no la escriben en un pizarrón con tiza? Un confeso frente amplista, ¿esto le preocupa más todavía? Que sea Pero no Sartú. importa, las visiones fundamentalistas hay que erradicarlas de donde vengan. Porque la realidad está más Y esto es encima de todo. fundamentalismo. Ay, no tengo duda. Esto es fundamentalismo. Voy a leer una parte que, como fue mencionado Oscar, también querría detenerme en lo que dice Ovenir en ese artículo. Dice, cambios de carácter general en la legislación laboral que deberán ser acordados en reuniones tripartitas entre UPM, el PIT-CNT y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el compromiso de incorporar esos cambios en la legislación nacional. Y allí cita además Sartú, literal C de la cláusula 3610, cambios en los planes de enseñanza técnico. ¿Qué me decís de esto, Oscar? A ver, nosotros tuvimos en las dos plantas de celulosa cambios que surgieron a partir de las plantas. En la primera, la estructura de categoría del montaje, no estaba regulado el sector de montaje electromecánico, no tenía categoría, el límite de categorías en la construcción se limitaba a la categoría 12 y se llevó a la categoría 18 que aún hoy está vigente. Ahora, fue una batalla campal, ¿no? O sea, terminar de lograr que se reconociera soldador, instrumentista, cañista, montajista electromecánico fue una batalla campal. Y en la segunda, después de la muerte de Mario Andresuk en un siniestro laboral, se incorporó primero a la discusión de la planta y después a la tripartita la base de fundamentación del decreto 125. Pero esto es la idea que tenían ustedes, Oscar. A ver, eso no lo firmamos nosotros, es una firma con el gobierno. Ajá. Es más, no lo firmamos porque no nos parecía conveniente firmarlo. Estuvo planteado en la discusión de, vea, los cambios en la normativa no salen en función de la planta de inversión. Nosotros, simplemente para recordar, nosotros quiénes. Nosotros el Zunca. Porque nos parecía que, en realidad, ¿qué pasó en la segunda planta? Objetivamente, ¿no? Para no decir los cambios son malos, son buenos. Se generó la condición de que el delegado de seguridad pudiera detener la tarea cuando hay riesgo laboral. Eso que fue un acuerdo puntual para Montes del Plata, desde el año 2014 pasó a ser un acuerdo para toda la industria de la construcción. Yo no digo los cambios son buenos o son malos. Lo que sí, en nuestra opinión, no estábamos compartiendo firmar, y no firmamos, no está en el acuerdo que firma el PIT-CNT, es a priori a establecer que hay cambios que no se sabe cuáles son. Por ejemplo, de lo que no estábamos de acuerdo y aparecen modificar funcionamiento de leyes y reglamentaciones relacionadas a las cuestiones meteorológicas. ¿Cuáles? A priori, ¿cuáles? Si no sé cuáles, no acompaño. En todo caso, ahí hay una parte del acuerdo bipartito en laboral. Yo no estoy en la opinión fanática, creo ya de Connie a esta altura, de decir no se instala UPM, ¿no? Como que no hubiera ninguna señal. Tampoco estoy en la condición. Ya está resuelto. Si estás marcando una luz encendida porque falta mucho para negociar. O sea, salvo en la cabeza ¿cómo es el senador el que no es pediatra? De García,
que piensa está todo el pescado vendido, recién se abre la discusión. Recién se abre la discusión. Y para poner un ejemplo... Pero esto no lo lleva el Zunca, por ejemplo. No solamente. El 75% más de obra nacional, eso está en la ley. El problema es cómo lo medís. En nuestra opinión se mide por cada empresa que entra, no globalmente. Ajá. Ahí tenemos una diferencia. La circunstancia de que los cambios de salud y seguridad tienen que estar vinculados a la productividad. ¿Por qué? En realidad salud y seguridad y higiene es un capítulo diferente. Mónica, todo eso para ir administrando falta, tiempo, ¿no? Sí. Pero es importante lo que acabas de decir, porque eso generará seguramente una instancia del propio PIT-CNT. Pero es que, a ver... ¿Se enteraron también como nosotros? De vuelta. Yo lo que digo es, muy breve. La central lo que acordó es un acuerdo general donde establece en términos de prevención de conflictos lo mismo, yo lo acabo de pasar al WhatsApp del grupo, lo mismo que está redactado en el Convenio General de la Industria, el mismo texto, ¿no? De ahí a que culminés procesos de negociación en salud laboral, seguridad e higiene, formación profesional, falta una tonelada. Mónica. Bueno, hoy de mañana escuchaba a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que va a tener mucha intervención en esto de concretarse, aclarar muy explícitamente para empezar que tenga para gente esto para falta, claro, pero aclarar explícitamente esta mañana en Radio Sarandí que falta por lo menos un año y pico para saber definitivamente si esto se va a concretar o no. Sí, claro. Eso para aclarar primero. Segundo, me parece importante que el gobierno haga explícito con el mismo entusiasmo lo que va a traer UPM que a lo que se comprometió a ceder. A ceder o a aguardar en la negociación. No le quiero poner una connotación negativa porque todos deberíamos alegrarnos si esto sale bien y se concreta y es un motor para el país. Pero, por ejemplo, hay aspectos que me enteré hoy conversando con un par de senadores que me decían que es para tener en cuenta. Ahí decía que se va a pagar 200 millones de dólares anuales en salarios. Y me comentaban, por ejemplo, si la infraestructura vial no se arregla y no se soluciona, porque no hubo inversión en los últimos años y además la carga se triplicó o se cuadruplicó, que es peor, todavía hay una exigencia mayor sobre la infraestructura vial, las pérdidas que están calculadas por eso son de 280 millones de dólares. Entonces, lo que se está pagando salarios ya hay un rojo se ahí. está perdiendo. Bien, Conrado. A ver, el resumen, el párrafo final que nos dice Uvenir Sartú, que vale la pena escucharlo, dice, de modo que después que analiza todos y cada una de las increíbles concesiones que se otorgan, dice, de modo que no nos encontramos simplemente ante una entrega concreta, dice él, de nuestra soberanía. Yo digo de nuestros derechos, porque es mucho más importante que el de la soberanía. En lo económico, en lo estratégico, en lo tributario, en lo legislativo, en lo laboral y, sorpresa, en lo educativo. No nos encontramos también, en realidad nos encontramos también ante un posible barril sin fondo de existencias que en el peor de los casos podrían terminar como la regasificadora o el puerto de Aguas Profundas, con deudas y un monto de obras sin destino a medio hacer. Me pide la palabra Santiago Soto. A ver, primero, hay que mirar globalmente. Hay costos y hay beneficios y hay una cuenta global que cierra y un conjunto de lo que los economistas llamamos externalidades, que en definitiva es lo que derrama por encima, por ejemplo, obviamente la vía férrea, para mencionar uno de los ejemplos. Entonces, digo que mirarlo parcialmente no alcanza, hay que mirarlo en su globalidad. Por ahí salía un titular vinculado al tema educativo. A ver, Uruguay no previó que en 2022 tenía que tener técnicos formados en UTU para la actividad vinculada a una planta de celulosa y es una imprevisión del gobierno sobre una transformación de la UTU, o es simplemente una apuesta, digamos, de voluntades donde obviamente el gobierno se compromete en la zona de influencia de una planta que podría concretarse si se cumplen los puntos que están establecidos por ambas partes en este, que es como un preacuerdo, por decir de alguna manera, en el sentido de que dentro de un año y medio, 2, vamos a estar evaluando, la empresa también va a estar evaluando si realiza la inversión, recién, digamos, ahí es que se va a tomar efectivamente la decisión de inversión. Entonces, hay mucho fantasma. Y creo que hay un país de los palos. La de ellos, la de nosotros los uruguayos ya la tomaron. Hay un país de los palos en la rueda, nunca mejor dicho, que en este momento tanto cuestionó el querido amigo Connie, con quien hemos compartido tantas tertulias.
y que en este caso lo está exponiendo él muy claramente. Lo que antes era la máquina de impedir, que decía, creo que la calle, ¿no? Un país de palos en la rueda, el país, digamos, de Connie en este momento. Y sobre las inquietudes de Andrade me gustaría conocer un comentario de Santiago, porque además hay legislación laboral que va a ser aplicada luego a nuestro derecho positivo. Eso es algo que por lo menos quedó mencionado en esa columna de Ovenir. Mencionaba Enciso la situación de los caminos. Nada mejor que ir a hablar con un camionero, que fue lo que hizo Nacho Romero, un testimonio de lo que significa transitar por algunas rutas del país en este momento. Vamos a ver ese material. Desde Paysandú, los primeros 40 kilómetros de la Ruta 26 son de excelente nivel, un espejismo si se compara con el resto. Los primeros kilómetros partiendo desde Tacuarembó están en construcción, pero tampoco reflejan la realidad. Antes de esa ciudad, en la Ruta 5, se completa el tramo oeste de la Ruta 26, que después de Tacuarembó continúa hasta el otro lado del país, con un estado general muy deteriorado. En el paisaje de la zona predomina la industria forestal, que abastece plantas de celulosa y el mercado internacional. El costo de esa ganancia es el daño vial, camiones que cada pocos minutos salen pesadamente cargados. Más de una vez, el gobierno se comprometió a reparar la 26. A otro nivel, se habla de una tercera planta de celulosa o se especula con explotar yacimientos petroleros. Actividades que requieren mejores niveles de infraestructura, actividades que pueden generar daños todavía mayores a la ya existente. Claro, mirando este informe de José Ignacio Romero, Nacho, como siempre, muy claro, recordaba el pedido del presidente en este Consejo de Ministros, no sé si especial o extraordinario, donde les dijo a sus ministros, pónganse a trabajar, porque hay que cumplir con esto que hemos asumido como compromiso en materia de infraestructura. Hay que ponerse el overol. Tengo testimonios, creo, de los camioneros, ¿no? Nacho creo que habló con algunos camioneros en el puerto. A ver, por favor, en este momento, si lo tenemos, sí, adelante. ¿En qué estado están las rutas de nuestro país? Horrible, horrible, intransitable. Está en buena condición, nada más. No todas las rutas están transitables y bueno, de hecho este camión tiene 200.000 kilómetros y a los 100.000 tuve que cambiar los amortiguadores y parte del tren delantero. Y es un equipo nuevo. Eso habla por sí solo. Mal, en general mal. Sí, son las menos las que también. Un 99% fea de todo el Uruguay, todas feas están. ¿En qué estado están las rutas de nuestro país? Bueno, hay que trabajar, Santi, voy contigo antes de sale, por favor. Primero abrir un paréntesis referido a lo anterior, lo que tiene que ver con las concesiones. Escuchaba en las últimas horas en Radio Sarandí al doctor Sanguinetti, que obviamente no está alineado ideológicamente con el gobierno del Frente Amplio, pero que decía que para que una empresa viniera a invertir a Uruguay, obviamente que ciertas concesiones había que hacer, porque si no, se iban a invertir, por ejemplo, a Brasil, ¿no? Pero ahora, volviendo al tema este de los camioneros y de las rutas, estaría bueno conversar con Santiago, en este caso, en representación de la OPP, acerca de esta apuesta que ha hecho el gobierno de las PPP, ¿no? De esta participación público-privada que, por ejemplo, ya han comenzado a trabajar en el proyecto de las rutas 21 y 24. Enciso mencionaba la 14, que Rossi también la mencionó como una de las prioridades. ¿Cómo va? Porque en su comienzo tuvo cierto problema el engranaje con las rutas 21 y 24, por ejemplo, en cuanto a la planificación de las PPP, pero me imagino que sobre la práctica y sobre la marcha se irán aceitando esas cuestiones. Es muy importante para el gobierno este plan. Sí, a ver, totalmente. Primero, un comentario. No se irían a cualquier país. La presentación de la empresa fue muy clara que las condiciones de estabilidad política, institucional, económica, las reglas de juego, un país que el único de la región que ha transitado una crisis muy profunda de nuestros vecinos, sin caer en recesión, que tiene una solidez, es la que lo lleva a tomar esta decisión. Solamente para hacer un paréntesis, y no quiero eludir la pregunta central que es vinculado a la cuestión de infraestructura. El Uruguay ha multiplicado su riqueza de forma muy importante, digamos. Y también ha mejorado la distribución, aunque queda todavía camino por recorrer. Ese crecimiento económico que estamos hablando, que Uruguay en estos 14, 15 años realmente ha casi que duplicado su PBI per cápita, digamos, que ha aumentado, tiene un correlato en términos de, obviamente, cargas que se exigen sobre, por ejemplo, el dinamismo exportador que hemos tenido. Entonces, el Uruguay tiene un plan, una agenda de infraestructura ambiciosa, donde tenemos niveles récord de inversión en términos de la infraestructura a nivel nacional. Avanzamos en un esquema de PPP, un esquema que lleva su maduración. Y eso se sabía desde el primer recuerdo
las conversaciones cuando este marco recién estaba por aprobarse con quien en su momento estaba en la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía, Pedro Pesteguía, otros técnicos. El Uruguay, por ejemplo, el régimen de fideicomisos le llevó mucho tiempo ponerlo en funcionamiento pleno. El Uruguay está madurando cómo se realiza una experiencia que no tenía. ¿Con qué fastidio habló el ministro de Transporte de esto de las PPP? ¿no? La carretilla. Por ejemplo, la carretilla, sí. Bueno, yo creo que es lo natural, con el mismo fastidio que pudo haber hablado alguien de los fideicomisos, y que hoy por hoy, acá tengo dos intendentes que probablemente puedan hablar, es un régimen que facilita en algunos casos la ejecución de algunas obras. Pero la Ruta 14 va a entrar dentro de este tipo. Lo importante es que tenemos un plan, una agenda de infraestructura potente, donde la maduración hoy por hoy de las obras que tenemos en ejecución de los diferentes tramos de las diferentes PPP está avanzando a un ritmo mayor, y bueno, obviamente se está conversando el tema de ferrocarril. Intendente. No, primero que creo que lo de Rossi es tratado cuando fue ministro en el primer gobierno de Vázquez, que ya se hablaba de PPP, y lo que yo creo que se perdió mucho tiempo, el gobierno anterior se bloqueó una discusión en la interna del Frente Amplio. Nosotros estábamos expectantes, yo era intendente también, de que saliera, y recién ahora hay dos vinculadas a la zona de Colonia y del litoral, y la 14, que en el caso de Florida, el gobierno del Frente Amplio, el primero de Vázquez, con el intendente del Frente Amplio de turno, departamentalizó los 50 kilómetros, que para tener una idea, y tengo acá los números, el mantenimiento y el repaso bien hecho vale varios millones de pesos, lo que implica que la PPP, que se está todavía sin adjudicar, que va del litoral, la 14 es neurálgica y termina creo que en Rocha, ¿no? Sí. Va hasta Sarandí del G. Después de ahí no está previsto. Y en el caso de Florida, mientras tanto, no la toma el ministerio, y el ministro sabe que en algún aspecto hemos llevado los informes, porque hoy las rutas nacionales, las 7, está muy mal, y la gente que saca la madera de Arévalo corta por los caminos departamentales que los tenemos que mantener con presupuestos que son del vagón de ganado de un productor, y no está hecha históricamente para los tonelajes que hoy andan de madera que vienen de otros departamentos, y que es tiene que ver con el porque, crecimiento pero no hay una equidad de país. Y también ahí porque es importante a lo que voy es que yo tengo que subsidiar un tema que el país como tal no laudó antes. Bueno, hay una buena partida del Gobierno Nacional para la camanería departamental, que ha crecido de forma muy importante, en el cual estamos superando los 1.000 millones de pesos para los desafíos por año, madera, y en la rendición de cuentas incluimos una actualización por IPC más para atrás, por lo cual estamos contando con recursos adicionales. ¿Puedo hacer un comentario respecto a la cantidad? ¿Y en Rocha cómo le va, intendente, con esto? Sí, ya voy a los comentarios. A ver, yo quiero hacer una precisión en este aspecto. Cuando hablamos de todos estos temas estratégicos para el país, creo que estamos hablando algo en esta discusión y en la discusión que está instalada en el Uruguay, en el tema que estamos hablando ahora concretamente de inversión, de desarrollo, de generación de energía, una cantidad de temas. No podemos olvidar que en el periodo pasado, las grandes definiciones estratégicas que el país a mediano y corto plazo definió fue por un acuerdo político de todos los partidos. Y ya me gustaría que se opinara en ese aspecto, si lo que se acordó no es el proceso que está llevándose adelante. Porque lo peor que le puede pasar al país es generar acuerdos importantes de una visión de futuro, y después que se está aplicando esa hoja de ruta, nos bajamos del caballo y decimos no tengo nada que ver porque no soy yo el que dirijo el caballo. Entonces, yo quiero ese desafío. Quiero que los uruguayos discutamos, que aquello que acordamos y que se extrapoló un periodo de gobierno, algo que los uruguayos siempre discutimos. Se termina un gobierno y parece que empieza otro país. Y acá una visión estratégica en términos de energía, de industria, de una cantidad de temas, de empleo, de seguridad pública, que hay compromiso de todos y de todas. Creo que el intendente se refiere a un acuerdo que se firmó en 2010, con todos los partidos. Lo que a mí me parece es que una vez firmado el acuerdo debería darse un poco más de cuenta a los firmantes sobre cómo ha ido el proceso, y creo que hubo una carencia de información en ese aspecto. Pero lo que quería comentar es lo que decía Santiago respecto a los recursos de infraestructura. Hoy vi, leyendo una información, un comentario que hizo en una cumbre de infraestructura sobre Latinoamérica la secretaria general iberoamericana actual, la costarricense Rebeca Greenspan, donde dice que lo central para mejorar la infraestructura de América Latina, que es un problema donde nosotros estamos muy bien posicionados, ella se refería a todo, y es que el problema
para resolver esto no es tanto la disponibilidad de dineros públicos, sino la capacidad de ejecución de los gobiernos y la necesidad de acciones muy inteligentes. Creo que quizás ahí es donde fallamos un poco más. Bien, tengo que cumplir con la pausa, luego quiero ir con Conrado y además en el tuit, hoy puse una pregunta en este sondeo de Twitter. Ale, ¿lo tenés por allí? Ya lo busco. A ver. En el teléfono está ya de cosas. Acá voy. Ya voy, para un poquito. Ahí. ¿Se ha avanzado en descentralización en Uruguay? Era la pregunta de Daniel Castro, que ustedes lo ven allí, la encuesta ya, el sondeo ya terminado. El resultado fue mucho, 26%, poco, 39%, que fue la opción más votada, nada, 29%, y no contesta, 6%. Bien, ¿qué tiene que ver con esto, ¿no? Con ese grado de coordinación que puede existir entre el gobierno central y las intendencias departamentales? Comentario breve sobre esto, Santiago. Bueno, primero leer bien el dato. Teníamos 3 categorías, menos de 1 de cada 3 de los uruguayos opina que no se ha avanzado nada. La inmensa mayoría considera que se ha avanzado. Algunos poco, otros mucho. Quedó capaz que una categoría intermedia, siempre consultamos a veces con Daniel las categorías, en algún caso hemos conversado estas cosas, pero es una lectura directa. Nada es menos del 30%, si no 1 de cada 3, por decir de alguna manera. 2 de cada 3 uruguayos cree que se ha avanzado en descentralización en el Uruguay. Conrado. Yo quiero darles... Perdón, pero ¿qué es descentralización? También es un concepto que hay que definirlo, porque a veces la gente cree que es desconcentrar servicios, pero no empoderar al interior como hay que hacer para tener autonomía en generación energética, que no la tenemos como gobiernos departamentales, y por ejemplo también en algunos aspectos hemos involucionado, porque si hay un Banco República que a la gente hoy se achica, y no sé si acá el compañero Andrade compartirá lo que voy a decir, pero sí a EU, que en algún aspecto está viendo que hay un achicamiento de los servicios públicos por un tema de la bancarización, la calidad de vida del contribuyente... Lo obtenés con Connie y no conmigo. La calidad de vida del contribuyente en algún aspecto se descentraliza políticamente... Ya ahora Conrado te atiende, que es el enemigo de AEBUS, Conrado. Y además amigo de AEBUS y enemigo del Estado empresario. Y además no ponemos más... El defensor... Pero además no hay ni siquiera la previsión de inyectar, porque yo lo hablé con Polgar en el Congreso Intendente como vicepresidente del Congreso, y se llevó la pregunta con Daniel Martínez, era en la mesa y Marne Osorio, de los cajeros automáticos. Estamos haciendo un proceso de achicamiento de sucursales en el interior, pero tampoco estamos dando servicio, por lo menos para que haya más fluidez. El defensor de Polgar en eso es Conrado, ¿no? Bien, es con él. Bueno, pero ustedes son un panel independiente y nosotros, un debate, un programa entero dedicado a eso, y el problema lo tenés con Conrado. Hablemos de cómo le damos más poder, cómo le dimos durante este años más poder y más recursos. El Congreso Intendente empezó a tener presidente. A ver, Pereira, sí. Las intendencias de hace no muchos años, 10, 12 años, a partir de la certeza de estas definiciones políticas, porque todos los presupuestos nacionales, en lo que tiene que ver con los recursos que van para los departamentos, ha sido por acuerdo entre los intendentes, el Congreso Intendente y el Poder Ejecutivo. Y eso es un avance trascendental. Sí, pero, o sea, hay un proceso de avance en la cual nadie puede discutir. Pero vamos a la sectorial, nosotros tenemos que rendir el tercio de los recursos. Los ministerios no nos enteramos. Las intendencias no pueden manejar los recursos públicos. En la sectorial no van los ministros de Salud. Tenemos que tener responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Yo soy de un departamento que lo defiendo a capa y espada y tengo que cinchar por la gente que pide mejora en nuestro departamento. Pero no me considero una republiqueta. Y el que quiera trabajar en una visión de republiqueta, vamos por mal camino. Ese es un discurso facilongo. Republiqueta es lo que decía Voces ahora también de... Muy fácil. Y a veces, es como decía mi abuelo, la culebrilla es un peligro cuando se junta la cola con la cabeza. Es un peligro. Y a veces la culebrilla en este país anda caminando... Imaginemos el recurso del gasto público que más aumentó, que sabemos los uruguayos. Educación y salud. Tenemos problemas con tu micrófono, Santiago. Tenemos problemas con tu micrófono. Aprovecho entonces, Ale, un consejo, la pausa, habla Connie y ya estamos casi cerrando. A ver. Sí, atención, porque con Montecable disfruta del mejor entretenimiento cuando quieras. Accede a lo mejor del deporte. No te pierdas todo el fútbol uruguayo en HD, los partidos de la Celeste y las mejores ligas del mundo. Con débito automático de tarjeta de crédito BBVA, 25% de descuento por 12 meses. Así que quédate con la mejor opción. Pedila al 2909-0000 o en montecable.com.
Bien, ya estamos cerrando esta edición de Todas las Voces. Hay algunos tweets destinados en este caso a Santi Soto, algunos de ellos. Dice, por ejemplo, no le quiten la ilusión a Santi Soto, los Reyes son... No voy a decir nada más porque todavía estamos en el horario de protección. En el horario de protección. Por eso, dejemos ese comentario. Está bien, dice, es cierto. Un país que duplicó el producto, si que bajó quieren, la desigualdad. les paso 5 rutas más que son intransitables y con peligro de muerte. Después hay otro que dice, lo que hicieron con el acuerdo de las patentes es una concentración de poder en el gobierno, pasa todo por ahí. No nos da tiempo para hablar de esto, pero es un asunto interesante para plantearlo más adelante como debate aquí en Todas las Voces. Bien. Hoy decía Enciso, sí, les voy a dejar 30 segundos finales, pero decía Enciso lo del tren. Mucha gente se ilusionó con decir, bueno, ahora si vamos a tener un tren en una vía tan potente, lo que podemos es pensar una vez más en aquello del ferrocarril de pasajeros. Parece que no va a funcionar así. En el caso de Florida se va y pasean. Sí, se va y pasean por un tema localidad, obviamente, ¿no? Por la necesidad del trazado. ¿Qué decía la gente sobre aquello del ferrocarril? Fuimos el micrófono de Todas las Voces, fue aquí a la Estación Central, a ver. ¿Qué destino le daría usted a la terminal de trenes de AFE? La renovaría. Por ejemplo, un centro para espectáculos. Repararlo. Algún hogar para gente, madres con niños, que hay mucha gente en la situación de calle. Sin duda lo conservaría como patrimonio histórico. Restaurarlo. Bueno, en realidad lo reformaría todo y reactivaría el servicio porque la estructura está bastante buena, lo que le haría falta es un poco de mantenimiento, pero bueno, si reactivaría el servicio o si no es posible y no es funcional, pues podría crear un museo. La usaría para fomentar más el uso de los trenes acá en Montevideo. Me gustaría que se vuelva a usar el tren en Montevideo y para ir al interior. Bueno, haría un mercado de frutas y flores, con artesanos y con espacios de juego para los más chiquitos, que hay poca cosa acá en Montevideo. En realidad creo que lo mejor sería poder reactivarla, un poco de museo, de historia, para saber las generaciones, nosotras, las nuevas, un poco de lo que fue el tren en nuestra historia. Y tratar de que funcione porque es bueno para el país. ¿Qué destino le daría usted a la terminal de trenes de AFE? Lindo informe. Bueno, muchos destinos. Lo cierto es que es un lío entre privados enorme, ¿no? Grande como una casa. El lío que hay entre privados que entraron con estas situaciones vinculadas a administraciones públicas de hace algunos años. No sé ni en qué está ese problema de la estación central. No tengo idea en qué está. En este momento están, digamos, los diferentes ministerios. Hubo un juicio muy millonario donde se reclamó al Estado por lucro cesante por algo previo al año 2005. Más de $1.000 millones, si no me equivoco, era el monto, que ese juicio lo perdió el privado. Gracias, Santi. Te cuestionan que decís que con cierto desdén despreciaste un 30% de aquellos televidentes que estuvieron participando de la muestra. Primero no voy a cuestionar nunca más una encuesta porque me apagan el micrófono. La encuesta estuvo espectacular. Bueno, muy bien. Decías... No, muy brevemente, hoy tocaste el tema fideicomiso. Yo quiero simplemente reflejar, aquí están los $17 millones que Florida y viene en un nivel de ejecución óptima, y desmistificar que los trabajadores, los buenos técnicos que además se incorporaron por llamados públicos y a su vez conducción estratégica política de obras a largo plazo se puede hacer por cualquier intendencia que una esos factores. Algunas de forma tercerizada, como ayer inauguramos 90 cuadras de cordón cuneta, que era un déficit en Nico Pérez y Yesca, interior profundo, y otras por la propia mano de obra municipal. O sea que ni privado ni público, creo que hay un tema mixto y a veces la gente que hace las calzadas de hormigón de la intendencia son muy eficientes y otras veces no, y hay que licitar hacia lo privado. Creo que eso es una prueba de que se pueden hacer las cosas. Gracias, intendente Enciso. ¿Comparte? Y con acuerdo con el Zunca. Voy a poner un solo ejemplo. No diga que se va peor. Porque acá un poco la cuestión era cómo incide el trabajo conjunto entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. Yo le voy a dar un ejemplo. Entre el año pasado y el 3 de enero de este año, nuestro departamento tuvo 3 situaciones de emergencia producidas por el clima. Si no hubiera habido una coordinación rápida, efectiva, de intercambio entre el gobierno nacional, entre el gobierno departamental y actores de la sociedad, y veo allí a Andrade, veo al Zunca, por ejemplo. No decís que fui a laburar así, García no dice que no trabajo. No, trabajó, yo lo vi trabajar. Y en realidad, si no hubiera sido de esa forma, no podríamos haber actuado sobre una emergencia que nos generó
400 kilómetros de caminos rurales en la inundación de abril del 2016, bajo agua, en plena cosecha de arroz, y donde yo me acuerdo de la discusión que se dio en el Congreso de Intendentes. Obviamente cada intendente trataba de ver cuánto dinero iba para su departamento y cuánto más dinero podía pellizcar. Yo me acuerdo que decía una cosa: hoy hay una emergencia, hay gente con el agua al cuello. Primero tenemos que trabajar sobre la emergencia. Los recursos los tenemos que demostrar, es realmente lo que hay que hacer. Ahora, sin esa inyección de recursos del gobierno nacional, ningún departamento hubiera salido de la emergencia. Bien. Yo no me olvido que hasta los años 2000-2002, los departamentos tendrían que solidarizarse entre ellos. Montevideo tenía que ayudar a Artigas, buscar la mano entre uno y otro para tirar una chapa cuando a un vecino se le volaban todos los techos. Ese país hoy no lo tenemos. Está bien. ¿Que es insuficiente? Pero Siempre la insuficiente. reforma del 96 nos dio pero la un salto reforma, cualitativo. el papel La es diferencia una que cosa, ustedes ahora lo que la hacen está bien, realidad- y la está bien, realidad es la el realidad. producto sube y el reparto La mayor. realidad es otra. Pero el creo reparto que es mayor al si no hubiera crecimiento del voluntad producto. forma fue en el La 96. seguimos un rato más, si quieren. Si no hubiera Bueno, muy voluntad bien. política- Se pintó debate al final, como suele decirse, lo podemos comprometer. Fue un privilegio estar con ustedes. No, Gracias, al contrario. la verdad. Y ni que hablar de el panel que regresa el próximo martes a las 8:30. El debate en horario central. Todas las voces por Montecarlo Televisión. Que pasen bien.